Muy bien. Entonces, nuevamente les agradezco su presencia en este taller y les doy la más cordial bienvenida a este taller que se llama Habilidades Informacionales y Búsqueda en Bases de Datos, una versión que es exclusiva para académicos de la universidad y que esperamos que pueda cumplir con sus expectativas en cuanto a contenido y desarrollo. Lo primero que quiero compartir con ustedes son los objetivos que tenemos en este taller, que son principalmente dos. El primero, que podamos reconocer la tipología de las fuentes de información, primarias, secundarias, terciarias, y además la estructura de un artículo científico, y además que podamos reconocer y aplicar habilidades para la búsqueda y recuperación de la información, tanto en fuentes académicas como científicas. ¿Qué vamos a aprender entonces en este taller? ¿Cuáles son nuestras expectativas? Vamos a aprender a reconocer un artículo científico e identificar la estructura IMRI. Vamos a reconocer fuentes de información primarias, secundarias y terciarias. Vamos a utilizar preguntas de investigación de manera efectiva. Vamos a planificar y construir estrategias de búsqueda avanzada. Vamos a aplicar criterios para evaluar la información recuperada, a utilizar descriptores obtenidos de los tesauros y además a realizar búsquedas avanzadas de información a través del multibuscador. Como todos sabemos, existen innumerables recursos para satisfacer nuestras necesidades de información. Estos recursos se encuentran principalmente en lo que llamamos bases de datos. Entonces, nos vamos a detener un poco en la definición de bases de datos y lo vamos a entender como aquellos recursos electrónicos que se encuentran dentro de un conjunto. Estos son recursos que permiten realizar búsquedas y recuperación de información en diferentes temas y tipos de fuentes, ya sean libros, artículos de revista, tesis, material multimedia, etc. Desde la red de bibliotecas de la universidad se ofrece acceso a 3 grandes grupos de bases de datos. Y estos son las plataformas de libros digitalizados, las plataformas de libros electrónicos y además las plataformas de revistas científicas y académicas. Estas plataformas fueron revisadas con detalle, si es que ustedes se acuerdan, en el primer taller de este ciclo, referido a la inducción a los recursos electrónicos. De todas maneras, si alguno no estuvo presente o lo quiere consultar nuevamente, pueden inscribirse en los talleres abiertos que son ofrecidos regularmente para la comunidad USS a través del portal de biblioteca. Dentro de las plataformas de revistas, entonces, vamos a encontrar las llamadas revistas científicas o journals. Estas constituyen la fuente de consulta por excelencia en el área de investigación. ¿Y qué es lo que caracteriza a este tipo de revistas o cómo las distinguimos de otras? Principalmente porque son publicaciones periódicas, es decir, aparecen con un periodo, digamos, y una frecuencia regular, son arbitradas, es decir, se someten sus artículos a revisión por parte de un grupo de expertos, son especializadas, lo que significa que se enfocan a disciplinas o áreas específicas, porque podemos encontrar journals específicamente de derecho, de cirugía, de fonoaudiología, en cualquier área en realidad podemos encontrar journal especializada. Y además, estas revistas tienen otra característica, que se encuentran indexadas, es decir, son incluidas en bases de datos
con prestigio internacional. Los journals representan el estado de arte y la acumulación del corpus del conocimiento de la disciplina. Lo importante de estas revistas es que al lector le garantizan la calidad de la información y se constituyen en la evidencia de la investigación realizada. Están dirigidas fundamentalmente a un público específico, pero no de manera exclusiva, que pueden ser los investigadores, los docentes y los expertos en un tema. ¿Por qué se sugiere que utilicemos este tipo de fuentes? ¿Por qué buscar en un artículo de revista científica o en un journal? Primero, porque brindan acceso a información que resulta actualizada y que además es específica del área. Porque si nosotros nos ponemos a investigar en otro tipo de fuentes, por ejemplo los libros, estos demoran mucho tiempo en actualizarse y prontamente la información que en ellos está contenida queda obsoleta. También se sugiere utilizar este tipo de artículos porque es donde se publican los resultados de las investigaciones en un área determinada. Sus fuentes y el contenido son confiables, ya que tienen una revisión exhaustiva antes de ser publicados. La información que se expone en los artículos permiten reproducir cualquier metodología y así cotejar los resultados de las investigaciones. ¿Cómo podemos entonces, para poder utilizarlos, identificar lo que es un artículo científico? Acá podemos apreciar dos imágenes que representan artículos de revista, ambos, pero con diferencias sustanciales. Uno corresponde a un artículo de investigación, un artículo de divulgación, y el otro, un artículo de revista científica. Podemos observar que el artículo de divulgación contiene imágenes generales del tema que están puestos ahí más que nada para captar nuestra atención. Puede contener incluso publicidad relacionada al tema. Presenta una diagramación diferente, llamativa, utiliza un lenguaje comprensible para cualquier lector. No siempre se identifica al responsable del contenido y comúnmente están escritos por periodistas del equipo editorial de esa revista. Tampoco en este tipo de revistas son evidentes las fuentes utilizadas para sustentar el contenido. En contraste, podemos apreciar en el artículo científico una diagramación distinta. Ya visualmente entonces nosotros podríamos reconocer cuando un artículo es de carácter científico y cuando es de divulgación. En el artículo científico no se aprecian imágenes decorativas, ¿ya? La utilización de un lenguaje es más especializado o técnico, propio del área, es fácilmente reconocible él o los autores del contenido y además encontramos citas y referencias bibliográficas que apoyan y dan validez al contenido y a los resultados de la investigación. En la tablita se resumen las principales diferencias que podemos encontrar entre un artículo científico y uno de divulgación. El público al cual se dirige un artículo científico está principalmente constituido por investigadores y expertos, mientras que el artículo de divulgación se dirige a un público general. Los artículos científicos están escritos por expertos en la materia. En cambio, los artículos de divulgación pueden ser escritos por cualquier persona, aunque no sea experto en el tema. Como les mencionaba recién, generalmente en las revistas podemos encontrar artículos escritos por periodistas, ¿ya? Que son del equipo de la revista. La finalidad o propósito de un artículo científico es principalmente presentar resultados de una investigación, mientras que la del artículo de divulgación es informar de manera general a un público masivo. En la redacción de un artículo científico
se utiliza un vocabulario técnico y especializado del área, mientras que los artículos de divulgación son expresados a través de un lenguaje natural o común. También les mencionaba que la bibliografía de un artículo científico siempre será visible y será mucho más extensa, porque eso le dará sustento o respaldo a los resultados de la investigación, mientras que un artículo de divulgación no será difícil encontrar las fuentes que respaldan el contenido. Muchas veces no vamos a encontrar ninguna. Además, podemos distinguir un artículo por su estructura, ¿ya? El artículo va a presentar una estructura específica que sigue las recomendaciones del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, conocida como estructura INRAD o estructura INRID. Y estos hacen referencia a unas siglas, las siglas de introducción, métodos y materiales, resultados y discusión. Ahí está la sigla INRID o INRAD. En primer lugar, en el artículo científico, vamos a encontrar datos de identificación del artículo. El título, representativo del contenido del documento, los autores y sus afiliaciones para conocer a qué instituciones representan, un abstract o resumen del contenido del artículo, una asignación de palabras claves dadas generalmente por los mismos autores para representar el contenido del artículo y la fecha de publicación del documento. Esos son los datos básicos para identificar el artículo. Y luego, en el contenido, encontramos elementos propios de la estructura INRID, la que vimos en la diapositiva recién. Encontramos la introducción, en la cual se plantea la pregunta de investigación y el contexto que justifica esta investigación y además la relevancia de dar respuesta a la pregunta planteada inicialmente. La sección de materiales y métodos, los investigadores detallan las acciones que llevaron a cabo para el desarrollo de la investigación y además explicitan los materiales y la metodología empleadas para llevar a cabo estas acciones. La sección más importante de un artículo científico son los resultados. Aquí se presentan los hallazgos y resultados derivados del proceso investigativo. Le llaman el corazón del estudio. En la sección de discusión se evidencia la respuesta a la pregunta de investigación planteada en un comienzo, comprobando o refutando las teorías o hipótesis que se establecieron inicialmente y explicando además las implicancias de estos hallazgos en el área de investigación. Luego, los artículos científicos presentan la sección de conclusiones, ¿ya? Derivadas del proceso de investigación, donde señalan en el fondo el análisis de todas las secciones anteriores y además se agrega una sección donde se incluyen las citas y referencias bibliográficas que apoyaron el contenido. Estas referencias bibliográficas se pueden presentar según diferentes normativas, dependiendo estas del área donde nosotros estemos trabajando o del área donde sea el investigador del paper que estamos leyendo. Pueden ser APA, Vancouver, Chicago, etc. Todo lo referente a las normas
se pueden ver con mayor profundidad también en los talleres específicos que ofrece la red de bibliotecas. Si es que a ustedes les interesa profundizar en alguna de estas normas, se puede inscribir en los talleres abiertos o comunicarse con algunos de los referencistas. Aquí solamente las vamos a mencionar, ¿ya? Dentro de los artículos científicos nos encontramos que existen diferentes tipos de publicaciones. ¿Ya? Estamos pasando de a poquito desde lo que es el artículo, cuál es la estructura, y ahora vamos a ver que hay también diferentes tipos de artículos. Esto va a depender del estudio que realice el investigador. Por ejemplo, tenemos las publicaciones primarias, que son aquellas que brindan información novedosa u original. En el área de las ciencias, presentan resultados de investigación o hallazgos de observación sistemática que no han sido reportados previamente. La publicación científica primaria le debe ofrecer al lector información suficiente para que otros autores puedan evaluar las observaciones, repetir los experimentos y evaluar además los procesos intelectuales. Podemos encontrar dentro de las publicaciones primarias artículos originales donde se presenta conocimiento nuevo, hallazgos derivados de la investigación. También podemos encontrar comunicaciones y reportes breves, los cuales dan cuenta de manera específica de avances o resultados obtenidos de un proyecto en particular. Y tenemos también los casos clínicos o reportes de caso, los cuales describen de forma detallada acontecimientos respecto de un paciente o de un caso específico. En esta imagen podemos apreciar un ejemplo de publicación primaria y corresponde a un artículo original que trata del descubrimiento de la estructura del ADN y fue publicado en el año 1953. Ahí está la fecha, en la revista Nature, ¿ya? Ahí está el título identificado, etc. Este es como un ejemplo clásico de publicación primaria o de artículo original. También podemos encontrar otro tipo, que son las publicaciones secundarias. Estas publicaciones tienen su origen en las publicaciones primarias. Por lo tanto, hay una etapa importante de revisión de literatura especializada para elaborar este tipo de artículos o de publicaciones. Dentro de estas, podemos encontrar las revisiones sistemáticas, que presentan una selección de publicaciones de un tema específico para lograr un análisis de estas y así elaborar una discusión y conclusiones propias. También encontramos guías que proporcionan dirección para la toma de decisiones en un campo específico, puede ser, o criterios a seguir en cuanto a las publicaciones primarias. También encontramos acá los metaanálisis, que combinan los resultados de diferentes estudios relacionados con el fin de llegar a alguna conclusión sobre ellos en conjunto. ¿Ya? Esas son las principales publicaciones secundarias que podríamos nosotros encontrar en el área científica. En estas imágenes podemos apreciar dos publicaciones secundarias. Aquí hay dos ejemplos de publicaciones secundarias. El primero es una revisión sistemática y el segundo es un metaanálisis. Se pueden identificar claramente porque es habitual que estos datos de qué tipo de publicación es, se mencione en el título o lo podamos vislumbrar en la sección de métodos y materiales. En los métodos aquí, por ejemplo, dice que se hizo una revisión de literatura y qué artículos fueron seleccionados o excluidos del estudio. ¿Ya? Esa es una característica entonces de las publicaciones secundarias.
Pasamos a al tercer tipo de publicación, que serían las publicaciones terciarias. También se conocen como publicaciones secundarias refundidas, según la UNESCO. ¿Ya? Eso lo menciona en su obra Terminología de la Documentación. Y este tipo de publicaciones se apoyan tanto en las fuentes primarias como en las secundarias para ofrecernos material más bien de opinión científica sobre un tema, ¿no? Es un material más elaborado. Encontramos aquí revisiones narrativas, ¿ya? Aquí se hace una revisión de un tema de manera sistemática, pero sin explicitar cómo se hizo la búsqueda o la selección de las publicaciones, tal como sería en una revisión sistemática, porque hace mayor énfasis en la actualización de un tema, ya más que en la metodología. También caen dentro de esta categoría las editoriales, ya donde un experto opina sobre un tema particular. Muchas veces los equipos editoriales invitan a diferentes expertos a publicar editoriales en sus revistas. Aquí visualizamos entonces imágenes a modo de ejemplo que representan un artículo de revisión y una editorial, donde claramente se indica qué tipo de documento es para que el lector sepa a qué publicación corresponde. Eso es lo bueno de también utilizar una revista científica y no cualquier revista, que puede ser una revista de divulgación, porque estos datos, digamos, están claramente identificados para el lector. Eso cumple dentro de los protocolos que ellos exigen. Entonces, ¿cómo vamos a estructurar la localización de la información en este tipo de revistas? Nos vamos a preguntar, primero que nada, ¿qué es lo que vamos a buscar? A nosotros nos interesa fundamentalmente buscar y encontrar artículos de revista o paper científicos y académicos. Estos papers tienen asignado un DOI. No sé si todos manejan el concepto de DOI, pero esto se refiere a una sigla. Es Identificador de Objetos Digitales. Esto es como el root que nosotros podemos encontrar para cada documento electrónico. Además, el DOI es un dato que nos facilita la búsqueda de información y además es relevante cuando nosotros tenemos que elaborar nuestras referencias bibliográficas. Es un dato que nosotros debemos consignar, ¿ya? Cada vez que hagamos una revisión de paper, nosotros tenemos que consignar el DOI, dejarlo por ahí anotadito, para que nos resulte mucho más fácil encontrar tanto el paper como para después hacer la referencia. Nos debemos preguntar también dónde se publican los artículos, para que nosotros estructuremos la localización de la información. Se publican en revistas académicas y científicas, los cuales también tienen asignado un número de identificador, que en este caso se llama ISSN. Es el root de la revista en este caso. Y que puede resultar útil para conocer, para recuperar los datos de una revista específica, por ejemplo, al hacer uso de gestores de información, nos ayudan a elaborar las citas y referencias bibliográficas. También son abordados de forma detallada en los talleres de gestores que ofrece la red de bibliotecas, por si acaso a ustedes les interesa el tema de los gestores. ¿Dónde buscamos estas revistas? Las vamos a buscar en bases de datos científicas y académicas que podrían ser de carácter suscrito o gratuito, o también conocidas como Open Access, las revistas gratuitas. Entre esas, las más conocidas son Cielo, Redalyc, y dentro de las suscritas podemos mencionar bases de datos como ProQuest, EBSCO, ScienceDirect, entre otras. ¿Y cómo podríamos hacerlo para optimizar esta búsqueda en las bases de datos? Utilizando herramientas específicas de búsqueda y recuperación de información, como son los multibuscadores o metabuscadores, o también conocidos como descubridores.
En este tipo de herramientas también podemos encontrar recursos Open Access. El PubMed, para los que se manejan en el área de la salud o de medicina. El Google Académico incluso también es un metabuscador gratuito para áreas multidisciplinarias. Y encontramos multibuscadores suscritos, como es el caso de Primo. Primo es una herramienta que se encuentra a su disposición en el portal de biblioteca, ¿ya? Para los que no han recorrido el portal, biblioteca.uss.cl. Este multibuscador también lo pueden aprender a utilizar específicamente en un taller que se da, en los cuales ustedes se pueden inscribir. Es un taller abierto, está impartido por la red de bibliotecas. De todas maneras vamos a utilizar el multibuscador para hacer una búsqueda, así que ahí yo creo que les va a quedar algo más clarito. Hasta aquí, y antes de empezar con las habilidades de información, ¿hay alguna consulta, duda, comentario? Sí, hola, ¿me escucha, Claudia? Hola, sí, lo escucho. ¿Cuál es tu nombre? Pablo Luna. Pablo, cuénteme. Sí, ¿sabes? Siempre he tenido la duda, ¿por qué ahora PubMed lo tiene ubicado distinto como ProQuest o Liliax? ¿Porque PubMed agrupa o tiene información de estos dos anteriores o son son similares? ¿En la diapositiva sale separado? ¿O Sí, acá? sí, ahí mira. ¿Por qué ProQuest lo tienes como una base de datos académica y PubMed como multibuscador? Lo que pasa es que ProQuest obedece más bien a una estructura de base de datos suscrita, que son bases de datos de texto completo. Y PubMed funciona como un multibuscador o un motor de búsqueda combinado, porque aquí podemos encontrar tanto publicaciones, solo la referencia a la publicación, como el acceso a la publicación completa. Mm, perfecto. Entonces PubMed vendría siendo más como un portal, más que una plataforma, porque para ProQuest uno tiene que tener una suscripción. Ya. Por eso hacemos la diferencia. Ah, ok, ok. O sea, una te entrega solo textos completos y la otra te puede entregar desde bibliografía hasta textos completos. Y Exactamente. PubMed funciona así. perfecto. Muchas veces ¿Y nos va a ofrecer qué otro solamente el similar a resumen. PubMed? ¿Liliax es similar a PubMed o no? Lilacs, ¿Sí? ¿O es sí. más como ProQuest? No, no, no. PubMed es más bien orientado al área médica, a las ciencias de la salud, y ProQuest es una base de datos multidisciplinaria. Aquí podemos encontrar ciencias sociales, No, no, periodismo, pero educación, lo que sea. Y claro, no me Lilacs, refiero al tipo de publicación, sino a la forma, a la información que te entrega, cómo la busca. ¿Liliax es más parecida a ProQuest o a PubMed? yo diría que a PubMed, Ya. porque tienen más o menos los mismos campos de búsqueda, utilizan los mismos descriptores, solamente que es en español. Ah, sí, sí, Es perfecto. una base más limitada en todo caso porque solamente es atingente a Latinoamérica Sí, y el Caribe. Pero sí, tiene una sí. estructura más parecida a PubMed. De hecho, está basado en todo el mecanismo que ideó la Biblioteca Nacional de Estados Unidos para hacer el PubMed. Ellos se basaron en eso. Y la última pregunta, disculpa. ¿Y algo parecido a PubMed que no sea Liliax? Es que yo diría que es la base de datos madre en el área, pero hay Sí. otras que complementan quizás que son más de medicina basada en la evidencia o de Otra- revisiones. pero, y aunque sea de otra temática, es que como para ponerla de ejemplo cuando uno explica. Eh, Más que da lo mismo la temática. Yo por último después la busco. que sea un portal como PubMed o un Sí, que tenga la multibuscador como misma. PubMed, la misma Sí, estructura. sí, exacto, eso. Un multibuscador. Porque ya me quedó clara la diferencia. Ajá. Perfecto. Solo para Eh, si se tiene, si no, no importa. Pues no, me lo pero deben. es que no se me Medline, viene, ¿puede ser? perdón, Medline, una que es se que llama Medline, que es de medicina. sí, lo que pasa es que el PubMed en el fondo es el Medline electrónico. Ah, ya. Eh, se podría decir que lo mismo, de hecho muchas veces aparece como Medline/PubMed.
Pero Pablo, voy a anotar aquí, porque en este minuto no se me ocurre, porque Sí. como generalmente trabajo en el área médica, pero sí le puedo sugerir alguna otra plataforma para poner de ejemplo. Sí, sí, es por el ejemplo, porque yo no tenía clara la diferencia, pero tú me la clarificaste súper bien. O sea, uno tiene texto completo y el otro no, te tiene de bibliografía hasta artículos, hasta solamente el Solo acceso. referente. Hay Claro. hay una plataforma para uso de búsqueda de información, pero es más técnica para manejo de bibliografía, que es Covidence. Pero esa solamente tiene abstract, no tiene acceso a textos completos ni nada. Claro, es Entonces, claro, no sería un referencial. multibuscador. No sería un multibuscador. Pero lo Pero vamos a buscar, Pablo, y ya, se lo voy porfa. a mencionar, Sí, sí. porque, Sí, es solo como le digo, porque para yo. tener de ejemplo. Ya, porfa. ¿Alguna Gracias. otra duda o consulta con respecto al contenido que vimos hasta ahora? Yo por acá, Claudia, hola. Hola, ¿cuál es su Mi nombre? nombre es Carolina Oyarzo. Carolina, cuéntame. Mira, lo que pasa es que te quería consultar, cuando uno hace una revisión sistemática, por ejemplo, y te piden dentro de la metodología poner qué bases de datos utilizaste, ¿tú puedes colocar multibuscadores o solamente base de datos? Sí se puede, de hecho yo he visto en artículos donde se explicita que se hizo una revisión dentro de Medline PubMed, por ejemplo, y además en las otras bases de datos que podrían, no sé, ser EBSCO, ProQuest, ScienceDirect, Ay, etcétera. Pero sí lo he ah, visto ya, dentro de la metodología. ya. Muchas gracias. De nada. Entonces vamos a seguir con lo que trata de las habilidades informacionales. Como equipo de biblioteca, nosotros a lo largo del tiempo hemos podido observar que uno de los problemas más significativos quizás en la búsqueda de información es la falta de planificación de esta. Hay una falta de claridad a veces respecto de la necesidad de información que se tiene. Por lo tanto, se hace difícil que obtengamos buenos resultados en la búsqueda de información para satisfacer esa necesidad y así responder a la pregunta de investigación. Es por ello que surge la alfabetización informacional. Se preguntarán qué es lo que es, a lo mejor muchos no lo han oído. La alfabetización informacional consiste en integrar conocimientos y destrezas en cuanto al manejo de información. Es el desarrollo de aptitudes en esta área. Significa saber cuándo y por qué necesitamos información. Y es tan importante este tema de la alfabetización que incluso la UNESCO reconoce que las competencias informacionales son necesarias para que una persona se convierta en un aprendiz eficaz y logre contribuir a la sociedad del conocimiento. Miren qué importante lo que dice la UNESCO con respecto a este tema. Una persona alfabetizada informacionalmente es capaz de desarrollar todas estas acciones al manejar información. Identificar, buscar, evaluar de manera crítica, usar y aplicar de forma ética la información recabada, y por ello es que es tan fundamental y lo quisimos incorporar dentro de nuestros talleres. Es indispensable que desarrollemos todas estas habilidades porque nosotros como seres humanos dependemos de la información en nuestra vida cotidiana y más aún en lo que se trata de nuestro quehacer profesional o académico. Necesitamos contar, perdón, se me pasó la diapo. Necesitamos contar con información de calidad, información actualizada, relevante, fidedigna, confiable, para sustentar, por ejemplo, la toma de decisiones, para actualizarnos o para desarrollar una investigación específica. Para ello, existe infinidad de recursos de información. De hecho, la universidad pone a disposición de estudiantes académicos alrededor de 65 bases de datos. Pero, ¿de qué sirve contar con todos estos recursos
si no sabemos sacarles el provecho y no sabemos utilizarlos de manera efectiva. En esta imagen, por ejemplo, nosotros nos encanta compartirla con ustedes en los talleres, se grafica nítidamente lo que es carecer de habilidades informacionales. El personaje de la imagen utiliza de manera errada valiosas herramientas que podrían satisfacer sus necesidades y que le hacen perder la oportunidad de avanzar. ¿Ah? Entonces, no importa cuántos recursos tengamos, si no sabemos cómo utilizarlos, nunca serán suficientes. ¿Cómo hacer entonces una búsqueda de información efectiva para que no nos suceda lo del hombre de la imagen? Lo hacemos estructurando nuestro proceso de búsqueda en dos grandes fases. Primero, la etapa de planificación, que denominamos buscar cómo buscar, y que involucra determinar el tema de investigación, plantearnos una pregunta de investigación que orienten el curso de nuestra búsqueda. Involucra también definir una estrategia de búsqueda que ayude a responder la pregunta y que se adapte además a las bases de datos que usaré para ello. Implica definir términos, ya sea el lenguaje natural o lenguaje estructurado, y combinar estos a través de operadores booleanos u operadores lógicos. Después de este proceso de planificación, que la UNESCO denomina fase de conceptualización, pasamos a la localización de los artículos o fase de identificación de fuentes de información, en la cual accedemos a diferentes bases de datos, ya sea gratuitas o suscritas, aplicamos, según corresponda a nuestro interés, diferentes filtros de búsqueda, realizamos la búsqueda de información y si los resultados para nosotros son satisfactorios, si nuestra búsqueda es exitosa, culmina con la descarga de los documentos que resultan útiles para responder la pregunta de investigación. ¿Cómo vamos a comenzar? Procedemos entonces, según lo he explicado recién, a determinar el tema. Me pregunto, ¿me interesa toda la información publicada sobre un tema? La respuesta obviamente es negativa. Yo debo acotar y definir específicamente los parámetros de mi investigación, pues el tiempo y los recursos siempre son escasos, ¿ya? Y son tan valiosos que deben ser optimizados y gestionados de manera efectiva. Lo mejor es plantear una pregunta sobre el tema que define mi investigación que contenga todos los elementos relevantes para responder. Debemos recordar también, como un dato adicional, que una buena pregunta de investigación me va a ayudar a redactar claramente los objetivos de mi trabajo, pues va a contener datos como población, contexto, relación entre variables, hipótesis, y responderá a lo que pretendo investigar. Así de importante es hacer un buen planteamiento de pregunta. Por ejemplo, ¿es efectivo el consumo de arándanos para prevenir infecciones urinarias? Aquí, claramente, mi pregunta acota el tema, pues no buscaré todo lo publicado sobre arándanos ni todo lo publicado sobre infecciones urinarias, sino que estoy haciendo la conjunción de ambos tópicos. Y cuando planteo una pregunta, debo fijarme además que ésta pueda traducirse a una estrategia de búsqueda y ser susceptible de ser respondida. Hay varios pasos que nosotros debemos planificar para construir nuestra estrategia. El primero es identificar los conceptos que describen la información que buscamos, los cuales se pueden extraer directamente de la pregunta de investigación. Por eso es tan importante que sepamos plantearla adecuadamente. Luego, sintetizamos estos conceptos en palabras claves o términos de búsqueda propios del área
Aquí podemos utilizar lenguaje natural o común y también podemos utilizar lenguaje controlado o también llamados descriptores o una combinación de ambos, ¿ya? De lenguaje natural y de descriptores. El tercer paso es determinar sinónimos, variantes, términos que pudieran estar relacionados o la traducción de estas palabras claves o descriptores al idioma en que yo necesito buscar. No olvidemos que la información más actualizada y relevante en el área científica generalmente se publica en inglés y que además las bases de datos más prestigiosas en diferentes áreas también se encuentran en inglés. Así que sería importante que dentro de la construcción de nuestra estrategia nos acostumbremos a incorporar las traducciones de los términos que vamos a utilizar. También vamos a ver unos ejemplos más ratito para que nos quede más claro. Una vez definidos nuestros conceptos, los debemos combinar de manera lógica. Y para ello se utilizan los operadores booleanos y los operadores lógicos. El AND, el OR, el NOT y además vamos a hacer uso de las comillas. Me imagino que la mayoría conoce los famosos operadores booleanos. Si no los conocen, yo se los voy a presentar ahora. Les comento, así como a modo de historia, que los operadores lógicos llevan su nombre por el famoso matemático de apellido Boole. Este caballero desarrolló un sistema que permitía expresar problemas de manera lógica utilizando símbolos o palabras, ¿ya? Que permitía conectar conceptos para delimitar, definir o ampliar las búsquedas de información. El operador AND se utiliza para sumar conceptos. Es un operador de intersección. Nos puede aparecer, dependiendo de las bases o los buscadores donde lo estemos utilizando, como AND, con el símbolo más, con el ampersand, ¿ya? Ahí tenemos que estar atentos y conocer las bases. Los resultados que podemos obtener al utilizar este operador generalmente son acotados, son más escasos, específicos, atingentes, digamos, porque yo voy a definir dos conceptos, los voy a conectar con el AND y necesito que estén ambos presentes en la recuperación. Me interesa historia y además que sea historia de Chile. Me interesa averiguar sobre prevención y bullying. No solo bullying, no solo prevención, sino que la prevención del bullying. Por eso es que es más acotado el resultado al utilizar este operador. Necesito artículos que traten de autismo, pero que además toquen el tema del timerosal. Tema polémico. Pero yo soy específica al hacer esta búsqueda y por eso lo conecto con el operador AND. El operador OR se utiliza para dar alternativas entre los conceptos. Me sirve uno o todos los conceptos que localice. Por lo tanto, es un operador de unión. Puede aparecer, dependiendo de la plataforma que utilice, de la base de datos, como O con el símbolo de una barrita vertical incluso. Por ejemplo, necesito rehabilitación o terapia física o tratamiento. Aquí me va a recuperar cualquiera de los conceptos que encuentre y si los encuentra todos, los va a recuperar todos. Muchas veces los resultados al utilizar este conector son demasiado amplios, pero yo siempre sugiero que cuando no tenemos clara la delimitación del tema que estoy investigando o quizás los conceptos o no tengo claras las definiciones, parta utilizando este conector para ver qué resultados me arroja y ahí afinar la búsqueda. El operador NOT excluye el concepto que le sigue inmediatamente.
Es un operador de exclusión, entonces. Podría aparecer como not, como no, como menos o con el símbolo menos. Por ejemplo, quiero todo lo relacionado a comprensión lectora, pero excluyendo a los niños. ¿Ya? Ahí recuperaría entonces comprensión lectora en adultos. Quiero artículos que traten de integración sensorial y de autismo, pero no de Asperger. Muchas personas piensan que autismo y Asperger son sinónimos. Para las personas que trabajan en el área saben que hay diferencia. Por lo tanto, aquí le estoy diciendo específicamente que quiero que excluya todo lo que se refiera a Asperger y deje solamente autismo en integración sensorial. Si quiero buscar contabilidad, pero no quiero los documentos que traten de auditoría, ¿ya? Entonces excluye el término inmediatamente que le sigue. Aquí me va a buscar el primero y me va a excluir el último. Y las comillas son operadores lógicos que se utilizan para localizar conceptos compuestos específicos, frases exactas. Lo interesante de este operador es que me asegura que voy a encontrar los conceptos siempre juntos y en el mismo campo de búsqueda. Por ejemplo, trastornos alimenticios, institutos profesionales, atrofia muscular. Yo no voy a encontrar atrofia en el título y muscular en el resumen. Voy a encontrar atrofia muscular junto, ¿ya? Eso es súper importante para cuando nosotros hagamos una búsqueda. Porque la lógica de la mayoría de las bases es que comienza buscando junto y después empieza a separar los conceptos cuando no traen comillas. Entonces, al principio me va a arrojar unos resultados súper buenos, pero después se va a ir alejando de lo que yo estoy buscando. Aquí les voy a mostrar algunos diagramas donde nos queda un poquito más claro cómo es la recuperación utilizando diferentes conectores. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y contarme qué operador es el que cree que se está utilizando en esta recuperación de información, donde lo achurado representa el material que nos va a arrojar la base de datos, que sería solo vegano, y donde excluyó todo lo vegetariano. El not. Muy bien. Tiene un punto base. En el segundo esquema, si alguien me quiere compartir su respuesta, ¿qué operador booleano entonces estaríamos utilizando? Que yo les mencionaba recién que nos ofrece una recuperación demasiado amplia y poco específica porque me sirve todo. Me va a recuperar lo vegano y además me va a recuperar todo lo vegetariano. Oh. Muy bien. Y el último entonces es un operador que nos va a permitir recuperar información muy acotada y específica. Es solamente lo que cruza o lo que trata ambos temas. Sería vegano y vegetariano y sería lo que está aquí en la zona coloreada. ¿Quién me dice? Yeah, and. Muy bien. Ya, entonces tenemos clarito cómo son los operadores booleanos, cómo funcionan y qué tipo de recuperación nos va a ofrecer. Aquí les voy a dar un minutito. No sé si todos tienen acceso a computador en este minuto, pero se los voy a compartir. Se los compartí en el chat. No sé si ustedes lo ven por ahí. Un jueguito para repasar los conceptos de operadores, como para hacer de manera más lúdica el taller, quebrar un poquito el esquema de la exposición. Si ustedes lo pueden cliquear desde el chat y pueden compartirnos sus resultados, les voy a mostrar. Incluso lo pueden jugar después. Tiene tiempo. Verdadero y falso. ¿Quién me dice? OR sirve para conectar sinónimos. Tiene que ser rápido. Con OR, mi recuperación es más específica. ¿Verdadero o falso? Abran sus micrófonos, no sean fome. Con comillas recupero información específica. Verdadero.
Bien. OR sirve para realizar búsquedas específicas. Falso. Bien. Con comillas recupero información menos específica. Falso. OR puede excluir variaciones o términos traducidos. Falso. Oh, se va a hacer muy rápido. AND puede aparecer como y o como más. Verdadero. Al usar OR, mi recuperación es más amplia. Sí. Sí. Ah, ya. Bueno, este no acabó el tiempo. Pero la idea... Sí, ahí terminó. La idea es que ustedes después puedan entretenerse un poquito con esto para repasar los conceptos. Pueden poner sus nombres y compartirlos con nosotros para quedar aquí en el cuadro de honor. Esa fue una humorada. Ahí seguimos entonces con nuestra presentación. A mí me resultó súper entretenido el juego, no sé usted. La segunda fase del proceso de búsqueda, dijimos que se refería a la localización de la información, ¿ya? A ver si se acuerdan. Entonces, tenemos que, como quinto paso, definir la base de datos o el motor de búsqueda que vamos a utilizar, expresar la búsqueda en función de las posibilidades o características de la base. Por eso es que nosotros les mencionamos alternativas de cómo pueden aparecer, por ejemplo, los conectores. Debemos evaluar los resultados para determinar si la calidad de ellos me satisface, si significan un aporte para mi investigación. Si yo pensara que no es así, debo replantear la estrategia en los pasos 2 al 4, y estos pasos se refieren a volver a revisar mis palabras claves o descriptores y volver a combinarlas a través de operadores booleanos o lógicos. Cuando nosotros no nos sentimos satisfechos con los resultados obtenidos después de una revisión bibliográfica, generalmente es porque hemos hecho mal o con algún detalle esto de los términos de las palabras clave o la combinación con operadores. ¿Cómo puedo hacer la evaluación? Estos son unos tips que a nosotros nos gusta compartir con ustedes. Por ejemplo, al recuperar información electrónica o de páginas web o desde internet. Tenemos que revisar el tema de la autoría, preguntarnos quién es el responsable del contenido, si es un autor personal o institucional. En el fondo nosotros siempre vamos a encontrar que tiene más respaldo cuando representa alguna institución, sobre todo si es una institución educativa o de gobierno, no sé, algo que le otorgue algún respaldo a la persona que está subiendo la información. Nos tenemos que preguntar con respecto al autor si este es experto en la materia. Acuérdense de las diferencias entre el artículo científico y el artículo de divulgación, ¿ya? Aquí se aplica plenamente. Debo revisar, por ejemplo, cuando recupero información desde la web, si constan los datos del autor, credenciales, currículum, cualquier cosa que me dé luces de su expertise en el área. Debo revisar la fecha de publicación. ¿Tiene clara fecha de publicación? La información que él expone ¿se encuentra actualizada? Una página web generalmente abajo dice cuándo fue actualizada por última vez. ¿Ya? Ese es un datito que no muchos revisamos. A veces se nos va, otras veces no está tan evidente, así que cuesta encontrarlo, pero es una buena forma también de validar la información que estamos leyendo. De hecho, en fake news, que también tenemos taller de fake news, muchas veces nos mencionan que se comparte información porque se replica algún momento histórico, y cuando vamos a revisar la información resulta que es algo que circuló hace años y que ahora reflotó. Así que este datito es súper importante, revisar la fecha de publicación, de actualización de la información, y además, que es distinto a lo anterior, que esa información que está reflejada en esta página o en este documento sea vigente, porque por lo menos en el área de salud o de medicina basada en la evidencia, etcétera,
Cada 2 años la información ya se revisa y muchas veces se descarta. Entonces lo que fue hace 2 años quizás hoy día ya no es. Debo revisar el contenido y la calidad, ver si la información es válida, si me permite contrastar con más de una fuente. Revisar si tiene bibliografía o referencias a las fuentes consultadas. Chequear que utilice un lenguaje científico o técnico preciso. Revisar que no contenga errores de ortografía o errores de redacción. Si alguno de estos puntos a mí me parece sospechoso, idealmente no utilizarlo como fuente de información hasta lograr chequearlo. Sobre la URL, como dato, nosotros tenemos que fijarnos en el dominio. .edu, .gov, son el reflejo de la institución a la cual representan. Por ejemplo, con estos datos del dominio, nosotros podríamos deducir si son web de tipo educativo, si son web oficiales o de gobierno, si son web comerciales. Y muy ligado a eso, es que nos debemos preguntar para qué y para quién está pensada esa información publicada en la página web, en ese portal, en ese documento, a quién se dirige y con qué propósito. Muchas veces hay información comercial que está publicada en portales y que nos esconden un poquito, son un poquito manipulados, digamos, entre comillas, porque nos esconden un poquito las fuentes en las cuales se basan, porque tienen el propósito de vender o de hacer publicidad a algún producto específico y rescatan solamente las bondades de ese producto. Para lograr que nuestras estrategias sean más específicas, nosotros podemos utilizar herramientas. Estas herramientas son, por ejemplo, los tesauros, donde encontramos descriptores o lenguaje controlado, ya que ya hemos mencionado en varias oportunidades a lo largo de este taller, y que se refiere a términos definidos en un área determinada y que habitualmente están listados de una manera jerárquica o agrupada por temas en los llamados tesauros. Me imagino que ustedes conocen más de uno. Existen numerosos tesauros, pero aquí vamos a mencionar, por ejemplo, el de la UNESCO, que corresponde al área de educación, cultura, ciencias sociales y humanas, comunicación, información. El tesauro ERIC, que es específico para el área de educación. Los tesauros DEX y MECH, que son descriptores para el área de la salud, elaborados por Vireme y la Biblioteca Nacional de Medicina respectivamente, y que les mostraré en la parte práctica a través de un ejemplo. Para hacer la búsqueda más específica también podemos aplicar los filtros metodológicos o filtros de búsqueda, que nos van a ayudar a delimitar el campo de búsqueda, como además a delimitar los resultados que vamos a obtener. Así no nos desgastamos ni ocupamos tiempo de sobra, digamos, filtrando los documentos una vez ya hecha la búsqueda. Lo podemos hacer antes. Los más comunes, por ejemplo, buscar en campos específicos. Por ejemplo, en el campo de título. Podría hacer la búsqueda, decir que determinados conceptos o palabras claves los busque en el campo de título. Podría buscar por fechas específicas. Quiero, por ejemplo, los artículos solamente desde el año 2017 en adelante. Puedo delimitar por tipo de estudio. Quiero recuperar, por ejemplo, solamente metaanálisis, solamente reviews, solamente casos clínicos, etc. Puedo delimitar por población, por sexo. Quiero solamente artículos que se hayan llevado a cabo en hombres, por edad, hombres de mayores de, no sé, de 40 años, por ubicación geográfica, etc. Estas son algunas direcciones que yo voy a compartir con ustedes también para que puedan revisar con detalle los tesauros. En resumen, los momentos más importantes para cualquier búsqueda bibliográfica van a ser
3. Primero, plantear el tema de investigación y plantear una pregunta propia para esa investigación. El segundo, seleccionar palabras claves, ya sea el lenguaje natural o lenguaje controlado, que se conoce como descriptores. Y tercero, formular la estrategia de búsqueda que sea más adecuada, ya sea a mi demanda de información como a la base que yo voy a utilizar para satisfacerla. Vamos a ver ejemplos de estrategias de búsqueda construidos a partir de todo el contenido que les he mostrado hasta ahora y que vamos a revisar en forma práctica. Mi tema es el bullying entre adolescentes. Es un tema súper general. Les decía entonces que hay que hacerse una pregunta de investigación que delimite mi tema. Podría ser, por ejemplo, cómo prevenir el bullying entre adolescentes. Decía también, si es que tienen buena memoria, que esa pregunta tenía que darme luces de las palabras claves o de los tópicos que yo podía utilizar para construir mi estrategia. Por eso están estas palabritas marcadas. Prevenir, bullying y adolescentes. Son palabras significativas dentro de mi búsqueda. Establezco entonces una lista de términos, ¿ya? Este es el ejercicio en el fondo que uno debería hacer de manera mucho más automática cada vez que realiza una búsqueda bibliográfica. Revisar qué tema es, plantearse la pregunta o las preguntas, si es que quisieran, y empezar a listar palabras claves o descriptores. Por ejemplo, en este tema de bullying entre adolescentes, el bullying podría listarse como acoso escolar, podría ser ciberacoso, podría ser intimidación. Cómo prevenir, entonces, es prevención o medidas preventivas o prevención y control. Y adolescentes podría ser adolescentes, adolescencia, jóvenes. Todas las palabras que a mí se me ocurran me van a servir como sinónimos. Recuerden que son sinónimos, variantes, conceptos relacionados, traducciones, etc. Y aquí entonces una traducción: bullying, cyberbullying, prevention, prevention and control, adolescent, etc. Recuerden que el operador booleano AND puede servir para realizar la búsqueda más específica y el OR para unir los conceptos sinónimos o términos en otros idiomas. ¿Cómo quedaría entonces mi estrategia de búsqueda? Igual como en matemáticas, utilizando los paréntesis, quedaría como bullying or cyberbullying or acoso escolar. ¿Ya? Son alternativas que reflejan el mismo concepto, que sería de mi tema el bullying, ¿cierto? Y otro tópico, prevención or medidas preventivas, en comillas, or prevention or prevention control, en comillas también. And adolescentes or adolescencia or jóvenes or adolescentes. Aquí les voy a mostrar de dónde saqué yo todas estas palabritas, porque muchas veces a uno no se le ocurren cuando está haciendo una búsqueda. No sé de qué época son ustedes, pero yo les sugeriría que tengan un cuadernito. Si ustedes se dedican a investigar en forma frecuente, utilicen un cuaderno y vayan anotando ahí todos estos pasos y datitos, porque si estudian frecuentemente un tema, después pueden volver a revisar su cuaderno y ver qué conceptos utilizaron, qué descriptores encontraron y anotar la base y los años que utilizaron para hacer la revisión y después solamente actualizarlo. Este es el tesauro DEX. En el DEX yo puedo encontrar aquí una parte que dice consulta al DEX y me va a ofrecer herramientas que me van a permitir seguir con mi búsqueda. Por ejemplo, si yo no tengo claro el tema de las palabras claves, yo podría aquí poner bullying, por ejemplo. Es un concepto en inglés y le digo que me muestre qué resultados tiene. Y me dice
esta es la estructura del tesauro. Me dice cuál es el concepto en inglés, o descriptor en inglés, que en este caso es bullying. Espero que lo alcancen a ver. Me dice que el descriptor español es acoso escolar, ¿ya? Yo recién les estaba diciendo que... ¿Qué se salió? Les estaba diciendo que un sinónimo de bullying podía ser acoso escolar. Ahí, ¿cierto? Entonces lo saqué del DEX. Me dice cuál es la definición de este concepto. También me muestra que existe el ciberacoso, que en español es ciberacoso, que en inglés es ciberbullying, etc. Entonces yo estos conceptos los tomo y los utilizo en mi búsqueda de bibliográfica. ¿Ya? Esa es una forma de utilizar el tesauro. Y una vez que yo ya tengo las palabras que puedo utilizar, las combino con los operadores booleanos, tal como vimos en la presentación. Yo esta misma estrategia podría pegarla en el multibuscador, por ejemplo, o en una base de datos específica, ¿ya? Y lo vamos a probar en este minuto. Aquí está la página de la biblioteca. Para los que no la hayan utilizado todavía, tienen que activar su acceso remoto en el menú superior derecho, donde dice acceso remoto, iniciar sesión. Cuando ustedes inician sesión, les pide el acceso con la clave única. Aquí tienen que incorporar, cuando no lo hayan hecho todavía, su correo institucional y su clave USS. Entonces, este es el multibuscador. Ese es el cuadrito inicial. Yo les sugiero utilizar la búsqueda avanzada para poder hacer uso de todos los conectores y hacer más específica su búsqueda. Este es el cuadrito de búsqueda avanzada de Primo, el multibuscador que tiene la universidad a disposición de ustedes. Entonces yo aquí dice campo, contiene, introduzca término. Yo podría pegar mi estrategia y probar qué resultados obtengo. Por ejemplo, bullying o ciberbullying o acoso escolar podría ser nuestro primer tema. Ahí lo pego en el primer cuadrito. Y prevención o medidas preventivas o prevention control. Puedo agregar más líneas, todas las que necesite. Adolescentes o adolescencia o jóvenes. Todo esto en el fondo es la construcción que yo hice de mi tema, la especificación de mi tema. Esto lo van a hacer ustedes cada vez que necesiten realizar una búsqueda bibliográfica. Una vez que listen todas sus palabras claves o descriptores, van a ir construyendo su propia estrategia. Puede ser muy cortita o puede ser larga como esta. Y buscamos a ver qué es lo que recupera. Ya. Aquí dice que hay 31.087 resultados, ¿ya? Que trata sobre eso. Acoso escolar, prevención en adolescentes. Y aquí entran a jugar nuestros filtros, que yo también se los mencioné en una de las diapositivas. El multibuscador tiene múltiples filtros. El primero
Por ejemplo, es en qué tipo de recursos yo quiero buscar. ¿Ya? Esto es propio de la herramienta. Quiero buscar solo en recursos electrónicos, en el catálogo, que significa buscar además en los materiales que se encuentran impresos, o en una base de datos específica, en este caso EBSCO. Yo quiero buscar en todos. En el costado derecho me dice qué tipo de material yo quiero recuperar. Si quiero libros, artículos, publicaciones periódicas, imágenes, mapas, o en todos los materiales, tesinas incluso. ¿Ya? Yo le voy a decir que solamente artículos. ¿Qué idioma quiero recuperar? Recuerden que aquí nosotros incorporamos conceptos en español y en inglés. Para ampliar un poquito nuestra búsqueda, puedo descartar idiomas como el francés, el alemán, o los puedo incorporar si es que yo los manejo. Ya quiero solamente en inglés. Y puedo delimitar las fechas de los artículos. Por ejemplo, 5 años, 10 años, 20 años, 2 años, o especificar años determinados. Ya le vamos a poner aquí 10 años. Y lo ejecutamos nuevamente. De 31.000 bajamos a 16.216. Sigue siendo harto, pero yo puedo seguir aplicando aquí más filtros. Por ejemplo, lo que les mencioné también en la diapositiva, que en el campo de título me busque lo relacionado al bullying. De 16.000 bajamos a 2.600. ¿Se dan cuenta que uno, a medida que va aplicando más filtros y que va utilizando de manera más eficaz los campos, vamos acotando la búsqueda y así optimizando nuestro tiempo? Por eso es que decíamos que los metabuscadores sirven para que nosotros hagamos un buen uso del tiempo invertido en la búsqueda, y que es importante que la planifiquemos, porque yo, de hecho, la tenía aquí. Estos otros conceptos, no sé si me salté esa parte o si les quedó poco claro. Todos estos conceptos yo los fui sacando de diferentes descriptores. Aquí en el DEX yo podría buscar, por ejemplo, prevención. Me menciona prevención de accidentes, reacción de prevención, servicios preventivos, prevención primaria. Ahí yo tengo que ver cuál es la que más me sirve. Por ejemplo, prevención y control, que fue una de las que yo incorporé en mi búsqueda, que dice que su sinónimo es medida preventiva o prevención en general. Terapia preventiva podría ser también, ¿ya? Podría ser entonces un descriptor útil. Dentro de los tesauros, también yo les mencionaba que existe un tesauro que es de la UNESCO, que es del área de la ciencia social, educación, etcétera, y que me permite buscar en forma alfabética algún concepto y me muestra la relación. Por ejemplo, aquí me está mostrando abadía. Me dice cuáles son los conceptos específicos, los relacionados, a qué grupo pertenece, etcétera. También yo podría buscar por grupo temático, en educación, en ciencia, en cultura, en ciencias sociales y humanas, ¿ya? Dentro de las ciencias sociales humanas, psicología, problemas sociales, cuestiones étnicas. Si yo a veces no sé qué concepto utilizar en mi búsqueda, yo me puedo referir a una de estas herramientas y empezar a revisar los conceptos que ellos agrupan y cuál es la jerarquía. Entonces eso me va dando luces. Yo puedo sacar ideas de aquí, puedo sacar ideas de algún paper que me resultó interesante y que trata a lo mejor el tema de mi investigación. Puedo fijarme en las palabras que ellos utilizan en el título, en los descriptores que incorpora el autor quizás, ¿ya? Puedo fijarme en la bibliografía para rescatar palabras o conceptos también, ¿ya? Existe el Tesauro Europeo de la Educación, que también tiene una estructura parecida. Aquí está por áreas o por temas. Yo también podría buscar en forma alfabética. Por ejemplo, abandono de estudio, abecedario, abogado, aborto. Si cliqueo aborto, me va a decir
que el término genérico es el control de la natalidad, cuál es el concepto en inglés, en italiano, toda la traducción en varios idiomas para que yo pueda utilizar este concepto en mis búsquedas. Y me falta mostrarles el MEDJ para el área de la salud. Me imagino que hay varios del área de la salud acá. Funciona muy parecido al DEX, ¿ya? Acuérdense que este es en idioma español. Tiene la plataforma, puedo utilizarla de las dos formas, pero fundamentalmente son descriptores en ciencias de la salud en español, hecho por Vireme, y que se basaron en el MEDJ. Si yo aquí pongo bullying, me va a mostrar específicamente lo mismo que vi yo aquí en el DEX. Está el bullying y el ciberbullying. Cliqueo bullying, me sale la definición, cuándo fue incorporado, qué subencabezados podría encontrar bajo bullying, qué términos relacionados hay, por ejemplo, bullying en el lugar de trabajo, el árbol jerárquico del concepto, ciberbullying está bajo bullying, y puedo hacer además el cruce, por ejemplo, bullying, aquí tiene un cuadrito que me va haciendo al tiro los conectores, porque yo puedo seleccionar el tipo de conector, and, or, not, y puedo sumarle los otros conceptos. Prevention, que fue lo que vimos recién. Y me sugiere, se fijan que es como intuitivo, me sugiere prevención y control. Ya, si yo quisiera, entonces lo sumo con el AND a mi búsqueda de bullying y me falta incorporar los adolescentes. Veamos, adolescente. Si yo no me manejo en inglés, tengo la opción de partir mi búsqueda en el DEX. Ay, partir mi búsqueda en el DEX para que él me sugiera. Le pongo adolescentes y me dice que el descriptor en inglés es adolescent. ¿Ya? El descriptor entonces es propio del lenguaje controlado. Yo podría utilizar lenguaje natural o común, que también se los mencioné en las diapositivas, que correspondería a cualquiera de los sinónimos que ellos me mencionan acá. Juventud, jóvenes, joven, adolescentes, adolescencia, etcétera. Todos estos yo los podría utilizar para mi búsqueda si es que no he encontrado los resultados que yo necesito bajo el descriptor. Entonces, si yo no me manejo mucho en inglés, utilizo la traducción que aparece aquí, la incorporo acá en mi búsqueda, me dice que son personas entre 13 y 18 años, la uno con el conector AND y veo qué es lo que me recupera la base de datos. Se puso un poquito lenta la conexión. Tenía otro ejemplo preparado, pero yo creo que con este he manifestado un poco cómo funcionan el tema de los tesauros. No sé por qué no me quiere mostrar los resultados, como que mi conexión se echó a perder. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, estamos llegando al final del taller. Espero que haya sido de utilidad, que no se hayan aburrido. Claudia, yo te quería hacer una consulta. Dígame. Tú cuando buscaste y filtraste, cuando estábamos en el multibuscador, primo, ¿Ya? ¿Sí? por ejemplo, le dijiste al multibuscador que te busque en inglés. Ahí uno ¿Sí? tiene la opción para marcar varias, ¿cierto? No ¿Sí? solamente una. Justamente. Ah, ya. Puede marcar todas las que necesite. Ya. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta? Como que no me quiso hacer la búsqueda aquí para ver los resultados. Pero lo voy a volver a hacer.
No, hasta aquí todo bien, todo claro. En el chat les dejé un enlace a una mini encuesta de satisfacción que nos ayuda a nosotros a mejorar nuestros talleres. No se van a demorar mucho porque son como 3 preguntitas. Les agradecería harto que nos pudieran ayudar con eso para que nosotros podamos incorporar mejoras en nuestros talleres. ¿Lo logran ver o se perdió? Yo no lo veo, Claudia. ¿En el chat no? Como me conecté después, quizás Ya, lo voy a volver a colocar Ya, por favor. al tiro. Ya. Es que está más arriba. Me acuerdo que está junto con el juego, creo. Sí, estaba arribita. Sí. Ya, bueno, aquí para terminar con el uso del Match, ejecuté la búsqueda y me recuperó 349 artículos. Yo no puse ningún tipo de filtro, pero al costado izquierdo, el PubMed nos ofrece que filtremos por años, por ejemplo, del 2017 en adelante. Ahí bajó a 232. Me ofrece, tal como les decía en el contenido de la presentación, que especifique el tipo de artículo que yo quiero recuperar. Por ejemplo, metaanálisis, review, etcétera, revisiones sistemáticas. Bajó a 27 y podría además incorporar que sea solo en humanos o que sea en un idioma específico, solo en inglés. Ya, ahí bajó a 26. Si de todas maneras no nos manejamos muy bien con el inglés, acuérdense de utilizar la herramienta que nos ofrece el Chrome, que es el botoncito derecho y que dice traducir al español para que nosotros podamos revisar en pantalla todos los documentos que nos recupera nuestra estrategia. Eso. Entonces, les voy a volver a colocar el enlace a la encuesta. Y yo me estaría despidiendo si es que no hay alguna duda, algún comentario, alguna consulta.